Shalom, bendiciones. El Eterno les bendiga a todos. Muy emocionado, muy contento al pues estar nuevamente en otro estudio, en otro análisis de las Escrituras. Quiero dar mi agradecimiento a todos los pues que están conectados siempre pendientes de los estudios que se realizan en este canal. Es una bendición saber que están aprendiendo, que se están edificando, y también aquellos también comentarios negativos. También el Eterno les bendiga por su tiempo que se toman también de analizar los videos. Es muy interesante, todas sus preguntas son muy importantes para mi persona, son muy importantes, ningún comentario es malo, todos son buenos, tanto los positivos como los negativos son muy buenos, son muy excelentes. Porque cada quien tenemos derecho a cuestionar, preguntar, indagar, porque queremos saber. Y si hacemos un comentario negativo es porque queremos entender. El Eterno les bendiga a todos. Y pues ahora quiero que miremos este tema con relación a los diezmos. No vamos a leerlo como se nos enseña acerca de el diezmo, porque no es el diezmo, son los diezmos, que son varios. Así es que no los vamos a mirar todos, vamos a mirar unos cuantos, porque este tema es muy, muy mal interpretado entre la cristiandad y sin embargo también entre las congregaciones mesiánicas. Lo vamos a leer tal y como está en las escrituras y como repito, muy agradecido con todos. Eh, Así es que vamos a estudiarlo desde su contexto hebreo, bíblico. No vamos a mirarlo de otro sentido o punto. Y quiero que miremos eh, este tema de los diezmos y aprendamos cómo diezmar. Vamos a ver, aprender a través de las escrituras cómo es que debemos diezmar. El diezmo que el Eterno exige. Si debo diezmar en este tiempo o no debo diezmar en este tiempo. ¿Por qué la pregunta si debo o no debo? Porque muchos dicen que no hay templo, no hay levitas, no hay el Cohen Gadol, no está el líder supremo o como se conoce el sumo sacerdote. Por esa razón, pues no estoy supuesto a diezmar, porque no hay templo y es en el templo que se recoge. Bueno, todo eso lo vamos a analizar a través de las escrituras. Con pasajes de las escrituras no vamos a interpretar nada. Y como siempre yo he dicho, no me creas nada de lo que yo voy a leerte ahora. Simple y sencillamente ve y investiga tú mismo, lee las escrituras y te vas a dar cuenta, porque la verdad no la tengo yo. La verdad está en las escrituras. Así es que es para ir abriendo este tema. Vamos a mirar el libro de Deuteronomio, Devarim, Palabras. Así se llama este libro, Palabras, Devarim. Capítulo 12, verso 17. Dice, no debes participar en tus asentamientos de los diezmos, de tu grano nuevo, ni de tu vino o su aceite, ni de las primicias de tu manada y tu rebaño, ni de ninguna de las ofrendas votivas que prometiste, ni de tus ofrendas voluntarias, ni de tus contribuciones. Estas no puedes participar en tus casas, debes traerlas al templo, al lugar donde Adonai ha decidido poner su nombre. Esa es la orden que aparece aquí en este libro de Deuteronomio, a recoger los diezmos en el lugar que Adonai estableció, no en nuestros asentamientos o en nuestras casas, sino donde el Eterno lo estableció. Vamos a mirarlo despacio. Tal vez no logre encerrarlos todos los diezmos, pero vamos a encerrar los que resaltan más en las escrituras. ¿Cómo diezmar correctamente? Vamos a aprender, vamos a dejar que las escrituras nos enseñen cómo diezmar correctamente. Pero para esto nosotros tenemos primero que despojarnos de la manera que se nos enseñó cómo diezmar para dejar hoy que las escrituras nos enseñen cómo diezmar. Porque el diezmo correcto o diezmar correctamente no es como yo siento, como yo pienso, como yo creo, como mi corazón me lo dicta. No, ese no es el diezmo correcto. El diezmo correctamente es el que Adonai quiere que nosotros hagamos.
Es el que Adonai dejó establecido en las Escrituras. Ese es el diezmo que al Eterno le agrada. Ese es el diezmo que tú y yo debemos de estar recogiendo en este tiempo, no el diezmo que los pastores o ministros quieren que tú des. Es el que Adonai exige que tú tienes que dar. Vamos a mirarlo a través de las Escrituras. Los diezmos están compuestos de 4 cosas. Vamos a mirar estas 4 cosas de las cuales está compuesto el diezmo. Las ofrendas. Ofrenda y diezmo es lo mismo. Está la ofrenda del diezmo y está la ofrenda voluntaria, lo que tú quieras dar. O sea que no hay diferencia de uno. Por eso es que en el Nuevo Testamento te especifica qué ofrenda es la que tienes que, o se estaba recogiendo en ese entonces, una ofrenda voluntaria o una ofrenda de los diezmos. O las ofrendas de los diezmos están compuestas de trigo, grano nuevo, de todo lo que tenga que ver con semillas. En este tiempo es cuando Ruth y Noemí también salían a recoger espigas en el campo de Boaz. Lo que te da a entender que Ruth y Noemí estaban en la fiesta de las semanas. Estaba por llegarse la fiesta de Shavuot. O sea, en la fiesta donde se recogen y la tierra produce granos nuevos, donde da semilla. Entonces ellas andaban recogiendo, bueno, Ruth era la que andaba recogiendo espigas en el campo. O sea, recogiendo lo que supuestamente se le conoce también como el diezmo del pobre, pero vamos a ir despacio para que no confundirte. Entonces, el diezmo o los diezmos están compuestos de 4 cosas: trigo, grano nuevo o semilla que produce la tierra. Pero también está compuesto de aceite, olivos, todo lo que produzca aceite para el alumbrado, ¿verdad? También está compuesto de frutas o vino, o como lo conocemos, con jugos nosotros, ¿verdad? Todo lo que se pueda sacar jugo, árboles frutales. Pero también estaba compuesta de ganado o rebaños, animal vacuno, ya sean cabritos, ovejas o también vacas o toros. Estaba compuesto. Estas 4 cosas son lo que conforman el diezmo. En el tiempo desde Caín y Abel y llegamos hasta los apóstoles, y este diezmo sigue siendo o estando vigente en ese entonces, donde se traía todo esto, ¿verdad? Y como vemos aquí no encontramos plata, dinero. Aquí no se mira nada que ver con dinero, sino que eran frutos que la tierra producía o que los rebaños o ganados daban en aquel entonces. Entonces este era el diezmo de que se recogía, como lo leíamos en el libro de Deuteronomio 12, el libro de palabras, capítulo 12 de Barín. No debes participar en tus asentamientos de los diezmos de tu grano nuevo, ahí tenemos el primero, de tu vino, el segundo, o su aceite, el tercero, ni de las primicias de tu manada y tu rebaño, ahí tenemos el cuarto, y ninguna de las ofrendas votivas que prometiste, ni de tus ofrendas voluntarias, ni de tus contribuciones, ¿verdad? Estas se deben de traer al templo. Ahora, ¿cuántos diezmos se deben de recoger normalmente o de acuerdo con las escrituras? Los diezmos a recogerse son 4 diezmos, pero yo no voy a hablarte de los 4 diezmos porque me tomaría mucho tiempo. Solo vamos a encerrar 3. En las escrituras se nos habla de 3 diezmos que son los que resaltan, pero además de esos hay otro más. El primero es el diezmo que se recoge en Shavuot y se trae al templo. Se le conoce como el diezmo del grano nuevo o el diezmo de las primicias. Recordémonos que Shavuot es la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas. El segundo es el diezmo que se recoge en Sukkot y se trae también al templo. Se le conoce como el diezmo de las frutas o diezmo de los árboles frutales. Es donde el pueblo de Israel toma ramas de árboles frutales como cítricos, como los limones amarillos, granadas, higos, palmeras. Ellos traían para hacer sus enramadas y habitaban en enramadas. Es la fiesta de Sukkot, donde tú traes
el diezmo de los árboles frutales. Y tenemos el tercer diezmo, que es el diezmo que se recoge en tu casa, ¿ok? O en tus ciudades o asentamientos para compartirlo con el pobre, con el huérfano, con el extranjero, con la viuda y con el levita que viva en tus alrededores. Se le conoce como el diezmo al necesitado. Este diezmo al necesitado es el que las congregaciones no hablan ni enseñan, sino que pues como que está escondido y no te hablan del diezmo que se debe de recoger en tu casa. Ahora, mirando estos tres diezmos, aquí falta uno, ya sabemos que falta uno, que es el diezmo de diezmos. El diezmo que se le entrega, los levitas reciben del pueblo el diezmo y los levitas tenían que recoger una décima parte, un diezmo, para entregárselo al Cohen Gadol o al líder supremo, o como se conoce, al sumo sacerdote. Ese no está aquí, porque entonces me tomaría un video mucho más largo, pero solo voy a hablarte de estos tres. El cuarto lo vamos a dejar para después. Entonces, de acuerdo con estos tres diezmos que se aparecen o se registran en las escrituras, si yo te preguntara cuál de estos tres diezmos se está recogiendo en tu congregación, entonces tú analizarías y mirarías que ninguno de estos se está recogiendo o se está enseñando en la congregación. El diezmo de Shavuot, nadie trae diezmo para Shavuot. Simplemente se nos enseña que no podemos venirnos con las manos vacías, pero no dicen deben de traer el diezmo de Shavuot o el 10% o las primicias para Shavuot o para la fiesta de Pentecostés, como se le conoce entre los cristianos, se le llama la fiesta de Pentecostés, donde nació supuestamente la iglesia. Y en Sukkot, de la misma manera, hay que traer un diezmo, pero la cristiandad allá afuera dicen que no celebran las fiestas bíblicas. Entonces, si no celebran las fiestas bíblicas, no deberían de estar recogiendo ningún diezmo, porque en las fiestas bíblicas se traen los diezmos. Ahora, el tercer diezmo, el que se recoge en tu casa, ¿cuántas veces en tu congregación te han enseñado que tú tienes que recoger el diezmo en tu casa para compartirlo con los de tu casa? Es posible que nunca has escuchado acerca del diezmo que se recoge en tu casa, porque ese diezmo no es conveniente para las iglesias. Ese diezmo es solamente conveniente para ti, tu familia y los necesitados que hayan dentro de tu ciudad. Ese diezmo no es el que a ellos les gusta mucho enseñar. Pero en esta ocasión, pues analiza estos tres diezmos y dime en cuál de estos tres diezmos estás tú. Porque esto que vamos a mirar es la orden del Eterno, es lo que Adonai quiere que tú hagas. Es el diezmo que Adonai estableció, que Dios estableció, para que el pueblo de él lo recogiera en su debido tiempo. Entonces vamos a ir ahora a las escrituras y vamos a pasar del comentario a las escrituras, a comenzar a leer todos estos pasajes de las escrituras, porque estos tres diezmos los vamos a mirar en el Nuevo Testamento, donde te dicen que el Nuevo Testamento no habla de los diezmos. ¿Por qué te dicen que no hablan de los diezmos? Porque no les conviene que tú descubras la realidad de los diezmos en el Nuevo Testamento. Pero lo vamos a leer despacito. Espero que me dé el tiempo. El libro de Deuteronomios, capítulo 26, versículo 12, mira cómo vamos a mirar el tercer diezmo en solo este versículo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán donde en tus aldeas y se saciarán. Nota esto, se saciarán. ¿Cuáles serán todos los diezmos? Todos los diezmos se está refiriendo al grano, al aceite, a las uvas o frutas, como dice ahí, frutos de tu campo, y vacas, ovejas o cabritos, manadas o rebaños. Entonces, cuando acabes de diezmar todo esto, entonces al tercer año es el año del diezmo. ¿Cuántas veces te explicaron que el tercer año era el año del diezmo? Que durante primero y segundo año había que recoger un diezmo, pero cuando llegara el tercer año había que recoger otro diezmo más, que se le conoce como el diezmo al necesitado, al pobre. Bueno, si nunca te lo enseñaron,
pues déjame decirte que estás en el lugar exacto en este momento, porque es donde vas a aprender concerniente a estos 3 diezmos. El cuarto diezmo, pues es un diezmo que se recoge dentro de la congregación para el sumo sacerdote. Sobre eso le correspondería al líder enseñárselo a sus, como le dijera, a sus diáconos, a sus ministros. Debería de enseñárselo. Yo te voy a enseñar lo que le toca al pueblo, los diezmos que le toca al pueblo, que son 3 diezmos que le tocan recoger al pueblo para agradar al Eterno. Ahora ya vamos a mirarlo despacio. Es interesante. 3 principales diezmos, o mejor dicho, 3 diezmos que el Eterno quiere que el pueblo recoja. El cuarto no lo voy a hablar porque es los ministros que tienen que recogérselo al sumo sacerdote, para que me entiendas, ¿verdad? Entonces, prácticamente los diezmos no eran para el pastor. Los diezmos eran para los líderes. Y los líderes entregaban una 10ª parte al sumo sacerdote, al líder supremo se le conocía. Pero en este tiempo los diáconos, los ministros no reciben diezmo. Lo que reciben el diezmo es el pastor. Y los diáconos o ayudantes del pastor ni siquiera ven $1 de eso. Pero ese es otro tema, por eso no quiero meterme en ese tema. Solo vamos a ver los 3 diezmos que son dedicados o orden del Eterno, que el pueblo debe de recogerlo, ¿verdad? Ahora, el Masher Rishon, o el primer diezmo, se trae en Shavuot, en la fiesta de las cosechas. Por eso se le llama la fiesta de las cosechas. Es cuando el producto de la tierra comienza a dar su cosecha, y se le conoce como la primicia, la fiesta de las primicias, de la gavilla, de que hay que traer en Shavuot todo lo que tenga que ver con el grano nuevo. Ese es el Masher Rishon, el primer diezmo, el diezmo de Shavuot. Masher Sheni es el segundo diezmo, que este se trae en Sukkot, en la fiesta de las enramadas, como hablábamos, que cogían ramas de frutos, de ramas frutales, y hacían enramadas y habitaban en enramadas, en cabañas, en casas o moradas temporales. Si tú examinas la fiesta de Sukkot, vas a mirar las cabañitas que ellos hacen y cómo cuelgan del techado o de las ramitas aquellas frutas. Algunos las ponen artificiales, otros las ponen de verdad. Gajos de uvas, manzanas, limones, en especial los limones, ¿verdad? El limón amarillo. Y el otro es el Masher Ani, o el tercer diezmo, conocido como el tercer diezmo, que es el diezmo del pobre, el diezmo al necesitado, ¿verdad? Esto pareciera como que fuera algo nuevo para nosotros, porque nunca se nos enseñó esto. No es que es algo nuevo, es algo que siempre ha estado en la escritura, pero que nunca se nos enseñó a nosotros. Y yo ahora te lo voy a revelar. Bueno, no yo, la escritura te lo va a revelar. Te voy a dar las citas bíblicas para que tú vayas, leas, examines cada uno de estos diezmos. Y como te repito, estos 3 diezmos son los que el pueblo tiene que recoger en este tiempo. El cuarto, pues dejémoselo al Eterno ver qué hace él con ello. Ahora, el libro de Shemot, o el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 23, nos dice lo siguiente: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Adonai, el Señor, Dios de Israel, el Elohim de Israel. ¿Durante cuánto? 3 veces en el año te debes presentar delante del Eterno. Y vamos a mirar, Devarim, Deuteronomio 16:16 dice también lo siguiente, porque Devarim quiere decir palabra, la repetición de palabras, repetir lo que es la Torah del Eterno. Dice, el verso 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que Adonai escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Panes sin levaduras es Pesaj. Panes sin levadura se le conoce como Pascua entre los cristianos. Y la fiesta solemne de las semanas. La fiesta solemne de las semanas se llama Shavuot. Y en la fiesta solemne de las enramadas, que se llama Sukkot o cabañas.
y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Nota esto. Panes sin levadura, Pesach. La fiesta solemne de las semanas es Shavuot. Ahora, hay algo aquí interesante, donde Pablo dice que cada primer, cada primer día de la semana, creo que dice cada primer día de la semana, cada quien aparte en su casa la ofrenda. Y aparece cada primer día de la semana. Pero en realidad no es esa la correcta interpretación del texto, sino que el primer Shabbat de la primera semana, porque es la fiesta de semanas, porque son 7 semanas que se celebra o que se recoge el diezmo para en la semana última se trae todo lo que se recogió en todas las semanas. Entonces, por eso se le llama Shavuot o Pentecostés, donde nos habla de 50 días. Pentecostés viene del griego, que es 50. Shavuot viene también de la fiesta de los 50 días. Entonces, en esas fiestas también se trae diezmo y en la fiesta de las enramadas. Y vamos a mirar, el 17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Adonai tu Elohim te hubiere dado. O sea, tienes que presentarte con la ofrenda. Nota que la palabra ofrenda no se está refiriendo de lo que tu corazón proponga. La ofrenda te está hablando la ofrenda del diezmo. O sea, cada vez que aparece ofrenda, tal vez no te especifica qué es el diezmo porque ya se sabe, porque ya te lo explicó en los primeros 4 libros. En Devarim lo que está haciendo es repitiéndote lo que ya el Eterno había hablado en Levíticos 23 y en todo el orden levítico. Donde te enseña y te dice que la ofrenda del diezmo la tienes que traer en panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y la fiesta de las enramadas. Tienes que presentarte con tu ofrenda en tu mano. En el libro de Éxodo 34, si tú lees el capítulo, es donde te especifica la ofrenda del diezmo que tienes que traer en estas fiestas, ¿verdad? Así es que vamos a continuar. Ahora, el por qué es que se tiene que traer diezmo. ¿Por qué de los diezmos? ¿Por qué es que el Padre establece que hay que recoger estos diezmos? El diezmo, el Padre quiso entregárselo a los levitas por haber sido fieles a su palabra de no inclinarse a otros dioses. ¿Okay? Los levitas permanecieron fieles al Eterno y por esta razón Adonai tomó la decisión de darle a ellos todos los diezmos del pueblo, porque los levitas no se idolatraron. Ellos no fueron en pos de otro dios, no se inclinaron al becerro de oro. Por esta razón es que Adonai decide entregarle a ellos esa heredad. Así es que eso está en el libro de Shemot, Éxodo 32, del 25 al 29. Cuando Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón les había permitido desenfrenarse para escarnio de sus enemigos, para que sus enemigos se burlaran de ellos, Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó: el que esté por Adonai, venga a mí. Todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él. Los hijos de Leví hicieron lo que Moshe dijo, y ese día 3000 del pueblo murieron, ¿verdad? Moshe dijo: ustedes han sido dedicados hoy como santos, Kadosh, a Adonai, porque cada uno de ustedes ha estado contra su propio hijo y contra su propio hermano, para traer una bendición sobre ustedes el día de hoy. Por eso se les entregó el diezmo, porque fueron dedicados como santos. Todos los levitas que se unieron al Eterno, que se unieron a Moshe, que no adoraron al becerro de oro. Entonces, y cuando Moshe tomó acción o cartas en el asunto, los levitas son los que lo acompañaron a Moshe y comenzaron a hacer justicia delante de Adonai con su propio hijo, incluso con su propio hermano. No hicieron acepción de persona. El que estaba en pecado tenía que morir y se acabó. Entonces, por esta razón es que Adonai decide entregarle el diezmo y el ministerio, o vamos a decirlo así, el sacerdocio, a los levitas, porque antes todo Israel podía venir y presentarse al altar de Adonai. De aquí en adelante ya no, el sistema cambió.
Vamos a analizar, vamos a ver punto por punto. El primer diezmo, conocido como el Masher Rishon o el diezmo de Shavuot, este solo se recoge desde el primer año hasta el sexto año. En el séptimo año no se puede sembrar la tierra tiene que descansar. Entonces es cuando el Eterno te bendice a ti sin necesidad de tú de cultivar, sembrar, arar la tierra. Aquí es donde Adonai abre las ventanas de los cielos y te bendice hasta que sobreabunda. ¿Por qué? Porque en el sexto año que tú traes tu diezmo, ese año la tierra te producirá para que comas ese año, para que comas en el año séptimo y para que comas en el año octavo, mientras la tierra todavía aún no te da de su fruto. Entonces el Eterno te bendice con 4 tantos más. O sea, te multiplica, te cuadruplica tu bendición de todo el diezmo que tú has recogido por los primeros 6 años. En Shavuot, en la fiesta del séptimo año, que es conocida la fiesta del Shemitah, es donde el Eterno abre las ventanas de los cielos y derrama de su bendición sobre tu casa. El segundo diezmo, conocido como el Masher Sheni o el diezmo de Sukkot, es similar. Este también se recoge cada primero y cada segundo año. El tercero no se recoge. Cada cuarto y cada quinto. El sexto y el séptimo no se recoge el diezmo de Shavuot. Y similar, en el séptimo año que tú no siembras la tierra, lo que te produzca va a producírtelo de suyo solo, de suyo propio. Y te multiplicará igual. En el sexto año, Él te va a dar a ti 4 tantos. Lo que te produce ese año, un tanto más para que comas en el séptimo año que no vas a sembrar, pero él te va a dar para ese tiempo, y encima te va a dar un tanto más para que comas el octavo año mientras esperas que comer del fruto de eso que sembraste. Y también tenemos el tercer diezmo conocido como Masher Ani, que también es el diezmo al pobre, el diezmo al necesitado. Este solo se recoge cada tercer año y cada sexto año, o sea, cada 3 años. Y nuevamente en el séptimo año es el Eterno el que va a bendecir al pobre, al menesteroso, al necesitado, incluyéndote a ti que has dado el diezmo al pobre. Mira qué bendición tan grande. Además de bendecirte por el diezmo de Shavuot, te va a bendecir por el diezmo de Sukkot y te va a bendecir por traer el diezmo del pobre. Esta es la bendición que el Padre quiere para ti. Bendecirte 4 tantos más cuando lo hagas correctamente como Adonai. Te lo dejó en las Escrituras, no como te lo explicó el hombre, sino como lo leíste en la Escritura. Vamos a mirarlo. En el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 12, del 5 en adelante, dice: más bien ustedes vendrán al lugar donde Adonai su Elohim pondrá su nombre. Él lo escogerá de entre todas sus tribus, y ustedes buscarán ese lugar que es donde Él habitará e irán allá. Nota que es Adonai que va a escoger el lugar. Él escogió un lugar que se llama Jerusalén. Jerusalén lleva el nombre de Adonai. Allá es donde Él escogió para poner su nombre para que tú lleves el diezmo. En aquel entonces era así. Dice: ustedes llevarán allá sus ofrendas quemadas, sus sacrificios, sus décimas partes, que se conoce como los diezmos, que aparten para Adonai. Las ofrendas que dan, las ofrendas de los votos, sus ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus reses y ovejas. Nuevamente te vuelve a repetir los diezmos como son, las ofrendas como son. Y por eso dice sus décimas partes, porque te está hablando la décima parte del trigo, la décima parte del vino o de las frutas, la décima parte del aceite y tus primogénitos de tus reses y ovejas. ¿A dónde lo vas a llevar? Donde el Eterno decidió poner su nombre, que se llama Jerusalén. Bueno, que ahorita en este momento Jerusalén está siendo habitada por gentiles, pisoteada por gentiles, o no está demandando el diezmo que se recoge en el templo, porque ahorita ese lugar ha sido
No porque no haya templo, no, de eso no tiene nada que ver que haya o no haya templo. El problema es que ahorita ese lugar ha sido entregado a los gentiles para que pisoteen ese lugar, por ende no puedes traer un diezmo a un lugar que está siendo pisoteado por los gentiles, por gente pagana, no se puede. Y la otra, pues que no hay líderes ahí sirviendo 24/7, no hay levitas, y entonces no se puede recoger. Israel no está recogiendo el diezmo que se trae a ese lugar. Ahora, el 7 dice, ahí comerán en la presencia de Adonai su Elohim y se regocijarán sobre todo lo que emprendieren las obras de tus manos, de ustedes, y la casa de ustedes, y en las cuales, dice Adonai su Elohim, los ha bendecido, de acuerdo a lo que lo ha bendecido el Eterno, usted tiene que traerlo. Esta, dice, la debes consumir delante de Adonai tu Elohim, en el lugar que Elohim escoja, que Adonai tu Elohim haya escogido. ¿Quiénes? Tú, tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, y el levita en tus asentamientos. Felices delante de Adonai tu Elohim serán en todas tus empresas, en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú hagas, serás prosperado, serás bendecido cuando lo hagas como el Eterno te lo manda que lo hagas. Ahora, vamos a mirar uno por uno el diezmo primero, o conocido como el primer diezmo, que es, lo veíamos, es el Masher Rishon, es el primer diezmo, o el diezmo para los levitas que están en el templo. Este es el diezmo que se le trae a los levitas que están en el templo, ¿verdad? Que es conocido como Shavuot, el primer diezmo. Babipar, Números 18, nos dice lo siguiente. El verso 21 dice, a los hijos de Leví yo les he dado la 10ª parte completa, no la mitad, no una parte, toda, completa, del producto recogido en Israel. Es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en la tienda del testimonio o en el Mishkan. Entonces, a los levitas se les ha entregado el diezmo, no una parte, completo, el diezmo completo, la 10ª parte completa. Entonces, de acuerdo con este pasaje, el diezmo tú no puedes darle una parte al pastor y la otra parte dársela al gobierno, porque el Eterno no te manda que pagues biles, que pagues utilidades o que pagues el mortgage del templo o del local donde tú te estás congregando y que se agarre del diezmo. El diezmo no es para pagar utilidades. El diezmo no es para entregárselo al gobierno. El diezmo es para entregárselo a Adonai cuando lo haces correctamente. Tampoco el diezmo es para el pastor. El diezmo no es para el pastor. Es los líderes que tienen que recoger el diezmo y los líderes tienen que darle al pastor una 10ª parte de todo lo que los líderes recojan, pero no se está haciendo así. Pero no me quiero meter ahí en ese diezmo del diezmo. Solamente quiero leerte que era a los levitas que se les había, que el Eterno decidió que se le diera el diezmo a los levitas, que se les diera completo. El 22 dice, desde ahora en adelante los hijos de Israel no se acercarán a la tienda del testimonio para que no carguen las consecuencias de su pecado y mueran. Antes se acercaban los hijos de Israel con sus ofrendas delante del Eterno y el Eterno las aceptaba. Pero como cayeron en idolatría y se inclinaron al becerro de oro, entonces ahora solo los levitas tienen el derecho de estar o el privilegio de estar en la tienda de reunión. Entonces a ellos se les traía el diezmo y ellos lo presentaban delante de Adonai para ser aceptos y que el pueblo pues recibiera el perdón o el favor que ellos buscaban de Adonai. Entonces el 23 dice, solamente a los levitas, oiga bien, harán el servicio en la tienda del testimonio y ellos serán responsables por cualquier cosa que ellos hagan mal. Esta será una regulación permanente por todas las generaciones. Ellos no tendrán herencia de los hijos de Israel. Entonces, porque yo he dado a los levitas como herencia las 10ª partes, o sea, el diezmo o los diezmos de la producción que los hijos de Israel apartan como ofrenda para Adonai. Por esto yo he dicho a ellos que ellos no tendrán herencia entre los hijos de Israel.
todos los diezmos son recogidos por el pueblo de Israel y eran traídos a los levitas. Para ellos era el diezmo, para los levitas, no para un levita, sino para todos los levitas que estaban en el templo. Ahora, ¿es así como se recogen las iglesias cristianas hoy? ¿O es que ahora se recoge todos los diezmos y se le traen solamente a un pastor, a un líder, a un ministro? Y los demás ministros que le colaboran al pastor no participan de ese diezmo. ¿Es así como se recoge en tu congregación? Si lo están haciendo así, trayendo el diezmo para los ministros y los ministros recogiendo diezmo para el pastor, pues diríamos que sí, están haciéndolo más o menos similar. Nada más que hay un problema. No se tiene que traer semanal ni quincenal el diezmo, sino cada vez que se llega a una fiesta del Eterno. Y lo vamos a mirar más adelantito. Pero el diezmo era para todos los levitas que servían en el templo. Así como está escrito, busca tu Biblia, tu versión, y cualquier versión que tú leas va a decir lo mismo, bastante similar. Ahora, el segundo diezmo se le conoce como el Masher Shini. Este segundo diezmo se trae en Sukkot, en la fiesta solemne de las enramadas, de acuerdo con Deuteronomio 16, 13 al 15. Devarim, Deuteronomio nos dice, la fiesta solemne de Sukkot, o enramadas o cabañas, harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Lagar es uvas. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Elohim, en el lugar que Adonai escogiere, vuelve y repite, en el lugar que Adonai escogiere, porque te habrá bendecido Adonai tu Elohim en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Este se le conoce como el segundo diezmo, el diezmo de Shavuot, de la fiesta de Sukkot, la fiesta solemne de las enramadas, que es la fiesta que se hace la postrera que le llaman, que está la primer cosecha y está la postrer cosecha, la temprana y la tardía, ¿verdad? Que eso está en toda la escritura. Entonces, cuando llega la última recogida, la fiesta de Sukkot, es donde tú recoges todos los frutos de la tierra y los traes como ofrenda primicia al Eterno, la segunda ofrenda o el segundo diezmo. Y también se recoge donde Adonai ha decidido poner ahí su nombre, no en cualquier lugar. Ahora, el pueblo de Israel entró en Canaán en la fiesta de Sukkot, el año del diezmo. Es interesante porque cuando llegan a Canaán y van a explorar la tierra, dice de que Yehoshua y Caleb en una palanca traían un racimo de uvas. Imagínate qué bendición la que había en esa tierra, y estaban en el tiempo, dice la escritura, de las frutas, de los árboles frutales, de la granada, de los higos, de las uvas. Ese era el tiempo que estaba cuando ellos llegaron ahí, que iban a entrar ya en Canaán. Es interesante porque esto es profético, porque en este tiempo es que nosotros también vamos a entrar en esas tierras. Es donde nosotros también vamos a entrar en la fiesta de Sukkot. Es donde tomaremos posesión de la Canaán, de Israel, de lo que ahora se le conoce como el territorio de Israel. Todos sus seguidores en esta fiesta de Sukkot, que se realiza en el mes de septiembre, es donde poseeremos las tierras, la nueva Jerusalén. Pero no, ese es otro tema. El libro de Deuteronomio, capítulo 26, dice lo siguiente. El verso 1 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Mira nomás, mira, cuando hayas entrado en la tierra que Adonai te da, ahí le está diciendo ya que va a entrar en el tiempo de Sukkot, en la fiesta de Sukkot. Entonces, ¿qué va a hacer? El 2 dice, entonces tomarás de las primicias, se llama diezmo, de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Elohim te da, y las pondrás ¿en dónde? En una canasta.
E irás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere para hacer allí habitar su nombre. ¿Cómo se llama? Jerusalén. La tierra que tomaron posesión los hebreos se llama las tierras de Canaán, que cambiaron de nombre y se les puso la tierra de Israel. Entonces recogerás los frutos, porque va a ser fiesta de Sucot, va a ser el tiempo donde los árboles frutales están produciendo frutos. Tomarás, los pondrás en una canasta y los traerás al lugar que Adonai escogiere, al templo. Este es el segundo diezmo, el diezmo frutal de frutas. El tercer diezmo, conocido como el Masher Ani, o el tercer diezmo, que es el diezmo del pobre, o el diezmo del necesitado, dice la escritura lo siguiente. En Deuteronomios 26:12 dice, cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos, o sea, de Sucot, que acabamos de leer, todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, que es el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El año del diezmo, donde se hace en tu casa. El tercer diezmo se recoge en tu casa. Este diezmo no lo puedes recoger en el templo. Está prohibido recoger el diezmo al pobre, está prohibido recogerlo en el templo, por orden del Eterno. Pero ¿cuántas veces te enseñaron que recojas en tu casa el diezmo al pobre? Bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero yo, el tiempo que estuve en el cristianismo, nunca me enseñaron esto. El 13 dice, y dirás delante de Adonai tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, lo he dado al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Si no entregas el diezmo al pobre, si tu congregación o tu iglesia no está dando el diezmo al pobre, al necesitado, está transgrediendo los mandamientos, está quebrantando la ley, está desobedeciendo al Eterno, se está olvidando de los mandamientos del Eterno y hay juicio. Ya vamos a mirar el castigo que hay por recoger los diezmos como a mí me dan la gana, o recoger el diezmo pues como yo quiera y no como el Eterno lo establece. Ya vamos a ver los juicios o los castigos que van a haber por recoger diezmos que no estamos supuestos a recoger, o que los recogemos con nuestro propio criterio y no como la escritura nos lo enseñó. El 14 dice, así es como tú vas a decir, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ellos he ofrecido a los muertos. No he traído mi diezmo para ponérselos en el día de los difuntos ahí, poner mi diezmo de mis frutas o mi trigo para los muertos. No lo he hecho. He obedecido a la voz de Adonai mi Elohim. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Ok, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo. O sea, abre las ventanas de los cielos y derrama de esa bendición, porque he dado el diezmo al pobre. Y a la tierra, bendice también a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Pero ¿cuándo es que vas a bendecir a tu pueblo Israel? Cuando hayas recogido el Masher Ani, el diezmo al necesitado, el diezmo al pobre. Cuando recojas el diezmo al pobre, este diezmo que se recoge en tu casa es cuando serás bendecido. Vamos a ampliar más porque este diezmo al pobre, este diezmo al necesitado, aparece en el Nuevo Testamento en casi todas las citas bíblicas que vamos a leerles. Claro, el diezmo, los otros diezmos solo aparecen como 3 veces en la escritura que el Mesías habló, Yeshua habló de esos 3 diezmos para enjuiciar a los fariseos, pero este diezmo, el tercer diezmo, que es el diezmo al pobre, aparece en todas las cartas de los apóstoles. El diezmo en nuestros días. Aquí es donde se pone interesante la situación porque ahora vamos a ver el diezmo en nuestros días. ¿Cómo se debe de recoger el diezmo ahora ya en nuestro tiempo? Vamos a irnos a las escrituras para ello. Vamos a dejar que las escrituras nos enseñen. Y te quiero mostrar este texto, este pasaje de Malají o Malaquías, mi mensajero. En el capítulo 3
del 8 al 11, donde te enseñan este pasaje. Y con un pasaje como este te obligan a recoger el diezmo, te obligan, te intimidan, te dicen que si tú no recoges el diezmo, que si tú no estás dando el diezmo, si no lo estás trayendo a la iglesia, estás en maldición, ¿verdad? Porque has defraudado a Dios robándole, no trayendo el diezmo. Así te lo explica, pero vamos a leerlo detenidamente. Dice así Malaquías capítulo 3, verso 8. Dice, ¿debe el hombre defraudar a Elohim? Sin embargo, ustedes me defraudan. Y preguntan, ¿en qué te defraudamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ahora, mira, ustedes siguen sufriendo en una maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora vamos a ver este pasaje, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno? El reclamo que hay aquí es que me han defraudado a mí, a Elohim. ¿Por qué hemos defraudado o por qué el pueblo había defraudado a Elohim? Porque el diezmo y las ofrendas no se estaban recogiendo como Adonai las había establecido. El diezmo y la ofrenda, Adonai las había establecido y se estaba haciendo, había un sistema muy diferente de cómo el Padre lo había establecido. Ya lo vamos a ampliar porque no podemos solo quedarnos con estos pasajes, tenemos que ampliar el reclamo. El 10 dice, trae todos los diezmos a los depósitos. La Reina Valera le puso al alfolí, es lo mismo, los depósitos. Y haya alimento en mi casa, no dice dinero, dice alimento, comida en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuándo va a haber bendición sobre tu casa? Cuando traigas todos los diezmos, no el diezmo, sino todos los diezmos que ya los leímos en las escrituras. Pero vamos a continuar. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá, ¿qué cosa? El fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán dichosos, felices, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Adonai de los ejércitos. Es interesante. Este reclamo que nosotros miramos aquí, que con un pasaje como este nos intimidan, diciendo que nosotros estamos robándole al Eterno porque no traemos los diezmos, que nosotros estamos en maldición porque no traemos los diezmos, que hay que traer los diezmos semanales, quincenales, mensuales o no sé qué, cuando tú recibas dinero pago, y que tienes que traer el diezmo, incluyendo al pobre, incluyendo a aquel que ni siquiera tiene que comer. Igual, hermano, usted no tiene que comer porque usted no da los diezmos. Usted no es prosperado porque usted no da los diezmos, le está robando a Dios y pruébelo. El Eterno dice que lo pruebe. ¿Es en serio que este reclamo es para el pueblo de Israel? Bueno, vamos a mirar si en realidad este reclamo es para el pueblo de Israel o es para los líderes de Israel. Vamos a mirar ¿para quién era este reclamo? Vamos a mirar Malaquías, vamos a retrocedernos en el mismo libro, unos versículos para atrás, para ver para quién era el reclamo. ¿Quién era el que no estaba dando los diezmos? Esto es lo que no nos enseñan, pero hoy te lo voy a enseñar yo. Ahora pues, oh ministros, la Reina Valera dice, oh sacerdotes, oh ministros, líderes, pastores, para vosotros es este mandamiento. Es para ustedes este reclamo. Si no oyeres y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Eterno, Adonai de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes, sobre vosotros. Es bien interesante. Y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, ¿para quién es el reclamo? Para los ministros. Pero esto continúa. Porque lo malo que hacían los ministros era que no estaban dándole el diezmo al pobre. Ellos recogían, el diezmo traía, el diezmo se traía. El pueblo de Israel recogía el diezmo y lo traía a la casa del Eterno. Pero los ministros, o los sacerdotes, o los pastores de aquel entonces, los que los lideraban en aquel entonces,
No estaban haciendo del diezmo como el Eterno había mandado que se hiciera. Los líderes estaban haciendo el diezmo conforme ellos querían, con su propia conveniencia, como les convenía a ellos. Y entonces para ellos es el reclamo porque reciben el diezmo y ellos no están dando o usando del diezmo correctamente. Eran los ministros que no usaban el diezmo correctamente. Entonces es para ellos el reclamo. No es para el pueblo el reclamo, es para los ministros, para los sacerdotes era el reclamo. Vamos a continuar leyendo el 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Adonai de los ejércitos. ¿Por qué he corrompido el pacto de Leví? Porque el diezmo era para los levitas, el diezmo era para los pobres, el diezmo no solamente era para los sacerdotes, también era para los pobres. Pero los ministros en aquel entonces se estaban adueñando de los diezmos y no compartían de acuerdo a las escrituras habían ordenado. Y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Por qué? Porque ya no se está recogiendo el diezmo como Adonai lo exigió, sino como ellos. Y obligaban al pueblo a recoger el diezmo conforme ellos lo exigían. Y entonces a muchos hacían tropezar en la ley, en los mandamientos concerniente al diezmo. Entonces el reclamo es para los ministros que ministran mal los diezmos. En Malaquías capítulo 3:5, esto es lo fuerte. Vendré a vosotros para juicio, para castigo. ¿Para quiénes viene el juicio y los castigos? Para los ministros, para los líderes, para los pastores. No se quedarán sin su castigo. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros y contra los que juran mentira, con los que defraudan en su salario al jornalero, o sea, levita, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Adonai de los ejércitos. Los ministros que están recogiendo diezmos mal, con su propio interés, no de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a la voluntad de Adonai, Malaquías nos dice que vendrá contra esos ministros para juicio. Van a tener su paga, van a ser castigados si no se arrepienten a tiempo, pero todavía están a tiempo, incluyendo nosotros. También que seguimos esas ordenanzas sin buscar indagar en las escrituras. Ahora, en las escrituras nos enseña también el Eterno que hay cinco personas que no deben de diezmar. 5 tipos de personas que no se les debería de exigir el diezmo a esas personas. No se debería, pero en este tiempo esto no sucede. Nadie te va a predicar esto. Esto solamente lo vas a escuchar aquí en este canal. 5 personas que no deben diezmar. La primera, lógico, el Cohen Gadol. El sumo sacerdote conocido, pues él no tenía que darle diezmo a nadie. Era para él el diezmo. La otra persona que no puede diezmar, el pobre. El pobre no puede diezmar porque es pobre, no puede diezmar. El huérfano no puede diezmar. El extranjero tampoco puede diezmar. La viuda que realmente es viuda tampoco puede diezmar. Es para ellos que se recoge el diezmo a ellos, para entregárselos a ellos. Ellos no pueden, no están supuestos a diezmar. Pero ¿qué es lo que se enseña en este momento? Si tú recibes, si te regalaron $100, tú tienes de esos $100 traer $10 como diezmo. Si te regalaron $10, de esos $10 tienes que traer $1 de diezmo, lo que te den. O sea, no puedes quedarte con el diezmo. Pero no es eso lo que las escrituras enseñan. Si alguien te bendijo con $100, esos son tuyos. Esa es tu bendición, esa es tu parte. Porque eres pobre. Porque no tienes tú para dar diezmo, no estás obligado en las escrituras diezmar. Y te lo voy a leer en las escrituras que estas 5 personas no están supuestos a diezmar y no están los ministros, pastores, líderes supuestos a obligarte o a intimidarte que tienes que entregar diezmo. Si lo están haciendo, va a venir juicio contra estos líderes, estos ministros corruptos. La palabra aparece, robará el hombre a Adonai.
¿Podríamos robarle nosotros a Adonai? ¿Le podríamos robar? ¿Cuándo es que le estamos robando? Cuando lo hacemos incorrectamente, cuando lo hacemos como nosotros consideramos que es bueno, cuando nosotros decimos, no, pero es que mi corazón me dice que lo haga así de esta manera. No, no, no y no. Tienes que recoger el diezmo como Adonai lo dejó establecido en las escrituras, no como yo sienta en mi corazón, no como pues yo pienso que se debería de hacer así, no. Es como está escrito en las escrituras. Si lo estás haciendo como a ti te da la gana, estás robándole el diezmo al Eterno y tendrás tu paga. El libro de Deuteronomios de Barín, por eso es que me gusta leértelo, y estas citas bíblicas te van a llevar a muchas citas más con referente a este tema. Deuteronomios 14:28 dice lo siguiente: al final de cada 3 años llevarán todas sus décimas partes o los diezmos de su producto de ese año y lo almacenarán o lo almacenarán en sus pueblos. Ahí lo van a almacenar. Entonces el levita, porque él no tiene parte o herencia como ustedes, junto con el extranjero, el huérfano y la viuda que vivan en tus pueblos, vendrán, comerán y estarán satisfechos para que Adonai tu Elohim los bendiga en todo lo que sus manos produce. Este es el diezmo del pobre. Este es el pobre, ¿por qué te estoy diciendo? Porque estas 5 personas que aparecen aquí, que tú las puedes enumerar, como es el levita, como dice en azul, el levita, en amarillo dice el extranjero, en azul dice el huérfano y aparece la viuda, 4. Pero como tenemos un cuarto diezmo que no lo hemos visto, que también se le entrega al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, pues, él no tiene que entregarle diezmos a nadie. Entonces son 5 personas que no se les debe exigir diezmos, sino que para ellos, dice aquí el Eterno en este pasaje, que es para ellos. ¿Dónde voy a recoger el diezmo del pobre o el diezmo del necesitado? Dice, lo almacenan en sus pueblos, lo almacenan en sus ciudades, en tu casa, donde tú habites, ahí lo vas a almacenar y ahí vendrá quien, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, el necesitado, a tomar del diezmo que tú has recogido para ellos. Pero ellos no están supuestos a traerte diezmo a ti. Sos tú el que puede, el que es bendecido por Adonai, tiene que bendecir el que es pobre, al necesitado. Por eso es que Adonai bendice a los ricos para que los ricos bendigan a los pobres. Pero ahora los ricos le quieren quitar a los pobres aún hasta lo que ellos tienen. Y eso es pecado. Si no me lo crees, lee Santiago capítulo 5, donde los ricos dicen que van a aullar en aquel día. Pero vamos a continuar con lo del diezmo. Este es el diezmo que el Eterno le agrada, que nos acordemos de los pobres, los necesitados en nuestra casa y de nuestras congregaciones. ¿Dónde asistimos? ¿Dónde nosotros nos congregamos? El diezmo, cuando viene Shavuot, nosotros nos preparamos y Él nos dice, tienen 49 días para prepararse. ¿Prepararse de qué? De recoger el diezmo. Tienes 49 días. Comienza desde la primera y empieza a contar los días y según tú has sido bendecido en esos 49 días, cuando llegue el día 50, Shavuot, tú traes lo que has recogido en los 49 días. Entonces lo traes y lo compartes donde en tu congregación. Es ahí donde lo compartes, eso. Y también lo compartes en tu casa porque va a ser bastante, porque el Eterno te va a bendecir. Dice, Él va a bendecir todo lo que tus manos produce. O sea, todo lo que tú hagas, el Padre lo va a multiplicar porque tú ya tienes una buena intención de llevar algo para Shavuot, de llevar algo para Sukkot, de compartir lo que tú ganes, lo vas a compartir entre los pobres, entre los necesitados y en especial los de tu casa y luego los necesitados en la congregación donde asistes. Cuando tú lo hagas con ese propósito, con ese deseo, con ese anhelo, Adonai promete abrir las ventanas de los cielos y multiplicarte la bendición tanto a ti como la que le vas a traer al necesitado. Pero no el Eterno, lo que Él quiere es bendecirte para que bendigas a otro.
pero tampoco no quiere que nazca en tu corazón lo que nació en Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, que cuando vieron ellos que recogieron el montón, que recogieron bastante, quisieron extraer un poco para ellos. Eso no lo vayas a hacer. Eso no se puede hacer porque estarías llevándole la contraria al Eterno y encendiendo la ira de Adonai, retrayendo de lo que Adonai te da para el pobre, extrayendo algo para ti, y eso se llama pecado. Se llama quebrantar los mandamientos del Eterno. Ahora, los juicios. Los castigos de Adonai o los juicios de Adonai vendrán sobre todos los que retienen el diezmo a los pobres. Es a ellos que va a castigar. A los ministros que están reteniendo los diezmos o que están recogiendo los diezmos no de acuerdo a las escrituras. Los juicios son para ellos, no es para la iglesia, no es para la congregación. La congregación solamente hace lo que el ministro le dice. El juicio va a comenzar por los ministros, por los pastores que están recogiendo el diezmo inadecuadamente. El diezmo conforme ellos lo quieren entender o lo han entendido. Tienen que recoger el diezmo de acuerdo a las escrituras, lo demanda. De acuerdo a Adonai, lo exige. ¿Ok? Número 1. Los juicios vienen contra los que afligen al huérfano, no dándole el diezmo al huérfano. Los juicios vienen contra los que oprimen a la viuda, no dando el diezmo a la viuda, a la que realmente es viuda, porque no todas son viudas. Los juicios vienen contra los que le roban al extranjero, no dándole el diezmo al extranjero. Entonces, ¿para quiénes vienen los juicios? Para todos los que oprimen al necesitado y no entregan el diezmo al necesitado, al pobre. Malaquías 3:5 es lo que ya habíamos leído. Vendré a ustedes, vendré a vosotros, ministros, pastores, líderes, vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros y contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, que oprimen a la viuda, que afligen al huérfano, contra aquellos que también le roban al extranjero en sus derechos, no teniendo temor de mí, dice Adonai de los ejércitos. Entonces, los juicios de Adonai vienen contra todos los ministros que están usando del diezmo incorrectamente, no de acuerdo a las escrituras. Ahora, vamos a ver esto, cómo fue que comenzó la congregación, y eso no te hablaba yo de Ananías y Zafira. Porque es ahí en Hechos capítulo 2 que comienza la congregación, o comenzó, se dice que nació la iglesia, pero no es que nació, renació la iglesia, la congregación. Y los primeros creyentes en Yeshua comenzaron practicando la ofrenda a los pobres y a los más necesitados. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Hechos capítulo 2, del 42 en adelante, que vino sobre ellos temor, vino sobre toda persona temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído en Yeshua, estaban juntos y tenían en común todas las cosas las tenían en común para ellos. No decía tener más nadie más que otro, sino que todos eran iguales. Y vendían, dice, sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto se llama la ofrenda a los pobres o la ofrenda del diezmo a los pobres, a los necesitados. Y perseveraban, dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nota que aquí te habla de los 3 diezmos y tal vez como lo leíste rápido no te diste cuenta que te mencionó los 3 diezmos rapidito en este solo versículo de el 46, Hechos 2:46. Dice que perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. O sea, cuando traían los diezmos de Pesach, de Shavuot y de Sukkot, porque 3 veces se presentaban al templo. Pero además de que se gozaban en el templo, con el diezmo que se recogía en el templo, con las fiestas que se hacían en el templo, también se gozaban, dice, partiendo el diezmo que se recogía en las casas. También partían el pan en las casas, el diezmo que se recoge en las casas, lo compartían, dice, con alegría y sencillez de corazón, con todos los de la casa, los necesitados en casa o en la familia,
y los necesitados que habían en sus alrededores. Era maravilloso cómo la congregación nació, cómo comenzó la iglesia, participando de estos diezmos, los diezmos que se traen al templo y el diezmo que se recoge en tu casa, para comerlo en tu casa con tu familia y con los necesitados. Era impresionante. Y dice que ellos pasaban, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y Adonai añadía cada día a la congregación los que habrían de ser salvos. ¿Por qué? Porque Adonai les bendecía a ellos y ellos bendecían a los pobres. Entonces Adonai podía traer más gente, podía agregar más a la congregación, porque era una bonita enseñanza, porque se estaba enseñando correctamente. Entonces, ¿por qué nuestras congregaciones no crecen? Bueno, preguntémonos eso. Y algunas congregaciones crecen sobremanera, pero no están siendo bendecidos, porque cada quien le gusta estar donde más bien le parece. Donde te dicen la verdad, pues no vas a querer estar ahí porque te dicen la verdad. Entonces, pero mucha gente se congrega donde pues ellos consideran que se sienten bien. Tú debes de congregarte donde te prediquen la verdad, donde te enseñen la verdad, donde vas a aprender de la palabra del Eterno y no donde vas a aprender palabra de los hombres. Ahora, aquí tenemos el diezmo a los levitas, como decíamos, el diezmo que se recoge en el templo y el diezmo que se recoge en casa. Los tres grandes diezmos, el que se recoge en tus asentamientos o en tus pueblos, ¿ok? Ese es el que comían en las casas, partían el pan en las casas. Qué maravilloso era cómo la congregación nació en el tiempo de los apóstoles. Ahora aquí es donde se pone interesante todo esto, porque ahora lo vamos a traer a nuestro tiempo. Ahora vamos a entrar en el siglo XXI. Ahora vamos a entrar en el año 2023, que vamos a entrar al 2024. ¿Cuándo comenzó el dinero o el diezmo a ser dinero o el diezmo en dinero? A convertir las cuatro ofrendas que leíamos, el trigo, el aceite, el vino y las reses o el rebaño. ¿Cuándo fue que se convirtió todo esto en dinero? Ahora, ¿cuándo el Eterno exige ahora dinero? Que ahora hay que traer dinero a la iglesia. Vamos a verlo. En el siglo III, o sea, el año 340, la Iglesia Católica Romana comenzó a exigir el diezmo y a comparar a los levitas con los pastores o sacerdotes católicos de ese entonces. Como que esto suena algo parecido que ahora las iglesias cristianas te dicen, en aquellos entonces sí es cierto, el diezmo era para los levitas, pero ahora nosotros los pastores somos los levitas. Pero, ¿cuántos pastores hay en tu iglesia? Solo vas a encontrar un pastor. Y también vas a encontrar un copastor, que ese copastor ni siquiera aparece en las escrituras como copastor. Pero solo hay un pastor. Entonces, prácticamente este pastor te está diciendo que todo el diezmo es para él, para los pastores, pero en tu congregación solo hay uno. O sea, te está diciendo, y tal vez no lo captas, que todo el diezmo es para él. ¿No será que todo el diezmo sería para los ministros y para el pastor de esa congregación? Debería de ser así. El diezmo para los ministros o ayudantes del pastor, y los ministros deberían de recoger un diezmo de diezmos para darle al pastor. Pero no se hace así. Pero esto lo estableció la Iglesia Católica Romana, de comparar los levitas con los pastores y comenzar a exigir diezmos del pueblo a las iglesias que no tienen nada que ver con los levitas. Pero vamos a mirar. Luego, San Jerónimo en el siglo IV, o sea, en el año 420 para ser exacto, dijo la frase siguiente: si yo soy porción de Dios, debo recibir la porción del diezmo, porque el diezmo es la porción de Dios. Estas son palabras de Jerónimo, un católico del año 400. Entonces, el diezmo no fue recogido más que para los levitas que servían en el templo, y los levitas eran varios. Se cree que eran alrededor de 1500 levitas que estaban de acuerdo al orden que el rey David estableció,
que era de tiempo en tiempo. Cada semana una orden de levitas servían y luego la otra semana sucesivamente, y habían 24 turnos de levitas sirviendo en el templo, y cada fiesta todos los 24 turnos estaban en el templo sirviendo. Ese era el orden en las escrituras. Pero desde entonces esta orden pasó a ser una ley entre las demás iglesias católicas o cristianas hasta el día de hoy, llevándole la contraria así a los mandamientos de Adonai. El diezmo en la actualidad no va de acuerdo a la Biblia, no es bíblico. El diezmo de hoy, que hoy está establecido por los hombres, ya no es una ordenanza de Adonai, ya no es un diezmo que Adonai mandó que se hiciera, porque el Eterno no te mandó que recojas diezmos semanales, quincenales, mensuales, no te mandó recoger un diezmo así. Lo que te mandó es que recojas el diezmo cuando el fruto de tu tierra, de tu campo, te produzca, es que vas a traer el diezmo. No semanal, no quincenal, las vacas no están pariendo cada semana. Los racimos de uva no te están saliendo quincenales, mensuales, no. Ellos dan dos cosechas, la primera y la postrera, y similarmente los rebaños también. No están pariendo las vacas o las ovejas cada semana o cada 15 para que estés trayendo la primicia o el primer macho que nazca. No, la escritura es bien clara y no te está exigiendo ese tipo de diezmo en las congregaciones. Si lo estás recogiendo bajo tu propio criterio, no bajo las escrituras. ¿Qué es lo que el Padre te exige? Lo que Él dejó en su palabra, en la palabra de Dios. El Eterno nunca, en toda la escritura, estableció el dinero como el diezmo a los levitas. El diezmo no se componía de dinero, sino del fruto de la tierra, o de ganado, o de ovejas, o cabras, pero nunca de dinero. Nunca fue así. ¿Quién estableció el dinero como diezmo? Las iglesias católicas, cristianas católicas. Pero allá van muchos de raíces hebreas o mesiánicos, mejor dicho, siguiendo este orden establecido por los católicos, y no es un orden que el Eterno mandó. Vamos a mirar los apóstoles. Vamos a meternos un poco en el Nuevo Testamento para ir terminando, y vamos a mirar esto concerniente a Rab Shaul o Saulo, el apóstol Pablo. Pablo nunca se comparó con un levita. Pablo nunca dijo que él era un levita, y por cuanto él era un levita que predicaba el evangelio, que también le dieran los diezmos a él. No vas a encontrar eso en el Nuevo Testamento. Pablo nunca se compara con un levita. Si vemos Rab Shaul o a Pablo, vemos al apóstol Pedro, y los demás apóstoles nunca exigen el diezmo como lo hacen hoy en día los pastores de las iglesias. Ningún apóstol se compara con un levita. Ningún apóstol dice: yo soy levita y traigan el diezmo a mí. Ellos sabían que el diezmo que se recogía todavía en este entonces se debía de traer al templo. No a ellos, sino al templo. Y lo vamos a leer en las escrituras. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 dice lo siguiente: porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo, está hablando plural de todos los apóstoles, de nuestro trabajo y estrechez, cómo trabajamos de día y de noche, para no ser carga a ustedes mientras les proclamábamos las buenas nuevas, las buenas noticias de Adonai. Ustedes son testigos, y también lo es Adonai, de cuán santo, de cuán kadosh, justo e irreprensible fue nuestro comportamiento a la vista de ustedes los creyentes. ¿Será que algún ministro o algún pastor pudiese hablar así y decir: Adonai es testigo que yo he andado santo, justo e irreprensible? Mi comportamiento ha sido kadosh, mi comportamiento ha sido santo, y poner todavía a Adonai de testigo. Decir que él puede dar testimonio que yo he sido santo y justo e irreprensible. ¿Será que un pastor pudiese hablar así, como para decir: pues tengo derecho de que se me dé el diezmo a mí? Pablo dice aquí que nosotros hemos trabajado día y noche para no ser carga a ustedes. No está exigiendo diezmo. Pablo no está exigiendo diezmo. Los apóstoles aquí no están exigiendo diezmo, sino que ellos dicen: nosotros hemos trabajado día y noche para no ser carga para ustedes. Hemos trabajado con nuestras manos son testigos que hemos trabajado para no ser carga de ustedes. No que no tengamos derecho, dice. Claro que sí,
pero no lo hemos impuesto como carga. ¿Ok? Pues bien, dice, saben que los tratamos a cada uno de la forma que un padre trata a sus hijos. Los alentábamos y consolábamos, y les aconsejábamos vivir vidas dignas de Adonai, quien nos llamó a su reino de gloria. Imagínense, lo hemos tratado como un padre trata a sus hijos. Un padre no te va a exigir una mensualidad. Un padre a un hijo no le va a exigir cuánto dinero le tiene que traer o cuánta ayuda le tiene que dar. Es el hijo que tiene que darle al padre de acuerdo a lo que él propone en su corazón. Pero un padre nunca le pone una tarifa a un hijo. Tanto me tenés que dar, semanal o quincenal. No, un padre lo que quiere es ver que su hijo prospere, sea bendecido, tenga buen estudio, tenga buen futuro, pero nunca un padre le exige una tarifa de dinero mensual a su hijo. Y de esa manera los apóstoles trataban a las iglesias, a las congregaciones en aquel entonces. El Mesías, Yeshua, tampoco nunca exigió diezmo. Al contrario, lo que él dijo, denle a César lo que es del César y al Eterno denle lo que es del Eterno. El diezmo es para pagar la renta y utilidades de la iglesia. Para eso es el diezmo. Dice la escritura que se debe de usar el diezmo para pagar la renta y utilidades de la iglesia. Lucas 20, 24 al 25 dice, mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen o la inscripción? Y respondieron y dijeron, de César. Entonces él, Yeshua, les dijo, pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Quién te pidió los diezmos? ¿Quién te exigió los diezmos? ¿Fue el gobierno que te pidió los diezmos o fue el Eterno que te pidió los diezmos? Porque si fue Adonai, si fue Dios que te pidió el diezmo, dale el diezmo a quien te lo pidió, no a quien no te lo ha pedido. Si Dios te pidió el diezmo, dáselo a Dios, no lo ocupes para otra cosa. Está establecido por Adonai que el diezmo es para los santos y no para los paganos. Tú no puedes compartirle lo santo que Adonai se lo entrega a los levitas para entregárselo a los paganos. El diezmo no es para pagar renta, utilidades de la iglesia o cosas así secundarias. El diezmo es para los santos y se queda con los santos. De las ofrendas voluntarias se puede pagar todo eso, pero no de los diezmos que Adonai reclama, no de esos porque esos son de Adonai. Los diezmos le pertenecen a Adonai. Las demás ofrendas voluntarias, lo que mi corazón proponga dar, ya no el diezmo, sino lo que yo proponga dar, de ahí se debería de pagar lo que es el local, la renta, o si estás pagando el mortgage o utilidades, luz, agua, gas, cualquier cosa que se paga, se pueden sacar de las ofrendas voluntarias, pero no de los diezmos. Los diezmos ya tienen dueño. Los diezmos ya Adonai dijo, los diezmos son para mí, me los entregan a mí y me los dan completos, no medio diezmo, lo quiero completo porque ese diezmo es para los santos. No se puede recoger o dar del diezmo a los paganos, es para los santos. Primera de Corintios 16, 1 al 4 dice lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, nota bien esto, en cuanto a la ofrenda, se refiere al diezmo, la ofrenda del diezmo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las congregaciones de Galacia. Cada Shabbat, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado por Adonai, para que cuando yo llegue no se recojan entonces estas ofrendas. Imagínate, aquí ya te está diciendo cada primer de la semana. La Reina Valera le puso cada primer día de la semana, refiriéndose al día de Shabbat, de la primer semana. Eso es lo que quiere decir. Ve, búscalo en tu texto texto gregoriano, el texto griego. En el texto griego aparece cada Shabbatov, y Shabbatov quiere decir cada cabeza de Shabbat, o cada Shabbat principal. Y acordémonos que eran 7 semanas, por eso dice en la primera semana,
o el primer día de la semana. El primer día de la semana es el primer Shabbat de la primera semana. En la primera semana, ese primer Shabbat, comiencen a recoger la ofrenda que es para los santos, y cuando se cumplan las 7 semanas, lo recogemos, esa ofrenda, y ¿para dónde lo vamos a llevar? Dice, y cuando yo haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestra donativo o vuestra ofrenda a Jerusalén. Es para allá que se lleva la ofrenda o la ofrenda del diezmo de Shavuot o de las semanas a los santos en Jerusalén. Es allá donde se iba a recoger. Por eso es que decía que la iglesia comenzó, la congregación comenzó gozándose, dice, en el templo y también en las casas, recogiendo el diezmo de las fiestas bíblicas y también el diezmo que se recogía en casa. Ahora, lo interesante es este otro diezmo, que este diezmo es parte del diezmo de los pobres, la ofrenda o el diezmo a los padres. Y esto lo habló el Mesías Yeshua en el libro de Marcos capítulo 7 del 9 en adelante. Dice lo siguiente: les decía también Yeshua a los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Quitaron lo que Adonai mandó y pusieron sus propias reglas. ¿Cuáles eran? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente, ¿verdad? Pero vosotros decís algo diferente o similar. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que esto quiere decir es mi ofrenda a Dios, es el diezmo de Dios, todo aquello con lo que yo te pudiese ayudar. O sea, el diezmo del pobre, los fariseos en aquel entonces lo estaban exigiendo que también se llevara al templo, que no se recogiera en la casa el diezmo del pobre, sino en el templo. Y cuando tú lo recogías en tu casa, lógico que lo compartías con tu padre, con tu madre, con tus padres, con tu familia, y lo compartías también con el pobre, con el necesitado. Entonces, pero aquí ya lo estaban exigiendo que se trajera el corbán, la ofrenda, de que se recogía en casa, se llevara al templo también. Y dice aquí, basta que el hombre le diga a su padre y a su madre, pues es mi ofrenda, mi ofrenda al pobre, y me lo están exigiendo que lo lleve al templo, y allá en el templo pues lo van a repartir supuestamente como ellos lo han propuesto. Entonces, por eso les decía al Mesías, ustedes han invalidado el mandamiento de Adonai para hacerlo como ustedes lo consideran bueno. Entonces, Dios no es tanto que quiera el diezmo solamente, porque el diezmo, ¿qué es el diezmo? Ya sabemos que el diezmo es una bendición que el Padre te da para que la compartas en las fiestas bíblicas. O sea que si no estás guardando las fiestas bíblicas, no estás supuesto a recoger diezmos. Ahora, ¿cuándo se implementó el dinero? Lo hemos leído en el año 420, ya desde el año 300, después que mueren los apóstoles, es que se establece el diezmo ya como dinero, pero no está en las escrituras. ¿Es válido el día de hoy el diezmo? Sí, claro que sí es válido, pero hay que hacerlo de acuerdo como las escrituras te lo mandan, no como tú consideres en tu corazón, no como yo crea que es, no como me lo enseñaron, es como está escrito en las escrituras. Porque nosotros dice, y no dejas hacer más por vuestro padre y por vuestra madre. El corbán, la ofrenda de Dios, la ofrenda de diezmo que se recoge en casa, en tus ciudades, en tus poblaciones, en el lugar donde habitas, es para ayudar a los de tu casa, es para ayudar a los necesitados, y si ajusta, porque es bastante, tráelo a la congregación y ayuda a los necesitados en tu congregación. Y después que hayas compartido con los de tu congregación, pues puedes ir y ayudarle a los demás, a los de afuera, para que así los de afuera vean las obras buenas que se practican en tu congregación. Ahora, el verso 13 dice, invalidan la palabra del Eterno con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En Mateo 15 lo explica también. Entonces, no podemos invalidar la orden del Eterno para establecer las órdenes de nosotros. La ley del Eterno ya fue puesta. Apeguémonos a la ley de Dios, no nos apeguemos a nuestras propias leyes, porque nos vamos a meter en serios problemas. ¿Cómo honramos a Dios?
con nuestras primicias, con las primicias que el Eterno mandó que se recojan. Ahora, voy a ir cerrando para que entendamos, porque muchos dicen que la Biblia pues se traía eso porque no había dinero. No, sí había dinero, sí se manejaba dinero. En Deuteronomio 14:22 nos habla de que cuando tú vives lejos, ¿qué pasaba cuando vivías lejos del templo? La Escritura dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo no dice cada semana o cada 15, cada año. Indefectiblemente, no vayas a retraer nada, todo lo tienes que entregar. Y comerás delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Adonai tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Adonai tu Elohim te bendijere, entonces ¿qué vas a hacer? Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Adonai tu Elohim. Y el 26 dice: y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Adonai tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Y vuelve y repite: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esta es la orden del Eterno. Aquí está el diezmo completo. Cómo es que lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y por qué, las razones por qué. Ok, serás prosperado en todo. Acuérdate que a Josué fue las palabras que se le dijo: no te apartes de la ley, no te apartes de este mandamiento, guárdalo de día y de noche para que seas prosperado y que todas las cosas te salgan bien. El libro de Deuteronomios 39 al 10 dice la frase siguiente: y te hará Adonai tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo te hará abundar Adonai en todas las cosas que tus manos hagan? ¿Cuándo va a ser que te abunde? Cuando obedezcas la voz de Adonai tu Elohim para guardar la ley, para guardar sus mandamientos, para guardar sus estatutos, escritos en el libro de la ley. Cuando te conviertas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, es entonces que tú serás prosperado, es entonces que tú serás bendecido, cuando hagas las cosas como Adonai te manda. Cuando guardes los mandamientos, cuando guardes la ley, cuando lo hagas exactamente como Él lo exige en las Escrituras. Así es que espero me hayas entendido. Si alguna pregunta, pues mándamelo en los comentarios. Quiero leerlos, quiero verlos, si tienes una pregunta, pues si no tengo la respuesta, porque no toda la respuesta la tengo yo, pero sí te digo que las Escrituras tienen respuesta para cualquier pregunta que tú tengas. Así es que hasta aquí vamos a llegarlo. Espero lo hayas entendido, analízalo, revísalo. Si no lo estás haciendo, pues es bueno que comiences a hacerlo si puedes. Si tú te consideras que no estás dentro de los que están supuestos a recoger diezmo, pues no te preocupes por no recoger diezmo. No es tu obligación recoger diezmo. La obligación es del que puede. Del que no puede, pues el Eterno no demanda diezmo de esa persona. No te sientas mal porque no puedes traer diezmo a la congregación o no puedes traer el diezmo del pobre. No te sientas mal por ello. Es al contrario, es a ti que se te debería de estar ayudando en las congregaciones.
O sea que lo que los gobiernos están haciendo, ayudando a los pobres con medicina, con hospitalidad, aquellos que no tienen empleo, les dan hasta cupones de comida, y les ponen una tarifa ya sea quincenal o semanal para ayudar a los que no tienen empleo. Esa obra es la que las congregaciones deberían de haber estado haciendo. Pero el gobierno lo hizo porque las congregaciones no quisieron ayudar a los pobres y vienen a tapar esa rotura o ese fallo con una ofrenda que le dan a los pobres y el resto del año se olvidan de los pobres. El gobierno no hace eso. Semana a semana o quincenal a quincenal están llegándole los cupones. A los que no tienen empleo están llegándole ayudas a los hospitales para que no pagues tu consulta, que no pagues tu medicina, cupones para tu comida. Eso lo está haciendo el gobierno, cosa que las congregaciones lo debieron haber estado haciendo, porque eso es lo que Adonai demanda para que las iglesias sean bendecidas. Pero las iglesias le dieron esa bendición al gobierno para que el gobierno sea bendecido dándole ayuda al necesitado y al pobre. Así es que, pero todavía estamos a tiempo para poder hacerlo bien, para poder comenzar a hacerlo de acuerdo a las escrituras. Así es que, bueno, ha sido por hoy. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé vida, mucha vida. El Eterno alce su rostro hacia ti, ponga en ti shalom, ponga en ti esa paz en todos los aspectos de tu vida. Ha sido por ahora. El Eterno te bendiga y será en un próximo video pendiente porque viene un video que vamos a hablar acerca del antimesías, cómo se llama, dónde está, cuándo va a salir, de dónde viene y qué es lo que él va a hacer. Así es que el Eterno te bendiga y será hasta la próxima.